Se acaba de aprobar en el Parlamento hace pocas horas un proyecto de ley que habla sobre la megaminería en el Uruguay, o la minería a cielo abierto, también algunos lo identifican con ese nombre. Estamos recibiendo a Ernesto Agassi, senador del Frente Amplio del MPP, para hablar justamente desde el punto de vista del gobierno, de la fuerza política, por qué se ha impulsado este proyecto que ha generado rechazo en algunos lugares, en algunos puntos específicos de activistas, y también rechazo a nivel de la oposición, sin ser senador, en el caso de un diputado del Partido Nacional que ha votado el proyecto y los dos diputados del Partido Independiente. ¿Por qué se mira a la megaminería como una oportunidad para el Uruguay? Primero, vamos a descartar la idea de minería a cielo abierto. Toda la minería que hay en el Uruguay es a cielo abierto. Y el mayor empresario de minería de cielo abierto que hay en el Uruguay es el Estado, es ANCAP, con sus canteras de caliza, de dolomita, donde se fabrica porla en el departamento de La Valleja y en el de Paysandú. También la minería de oro es a cielo abierto, y también la minería de mármol, y también la minería de áridos y la de piedras preciosas. Todo es a cielo abierto en el Uruguay. En el Uruguay no hay minería de galerías, no tenemos ese tipo de rocas que conduce a ese tipo de explotación tan riesgosa para la gente. En realidad en Uruguay hace un siglo que hay explotación minera. Es muy larga la lista de recursos minerales que hay disponibles en el Uruguay. En realidad, la minería que hubo hasta ahora ha sido la minería del hallazgo. Donde se encuentra algo se explota. Así fueron las explotaciones de ingleses, de argentinos, del Estado uruguayo. En realidad la minería en la etapa actual del conocimiento geológico se fundamenta en principios científicos y tiene una organización diferente. Entonces una minería diferente, con recursos que ahora con tecnologías precisas se pueden medir cuántos tenemos, significa emprendimientos empresariales diferentes. Con unas dimensiones también diferentes. El Uruguay tiene un código minero. Si no se hubiera aprobado la ley que regula la minería de gran porte, rige el código minero. Y eso sería mucho peor para el Uruguay. Por una razón muy simple. Porque la minería de gran porte, como va a tener ingresos mucho mayores, también el Estado aprovecha esas circunstancias y produce más ingresos para el país. Así que yo creo que esto de regular la minería de gran porte es por los avances científicos, pero también por los avances tecnológicos y por los tipos de explotación que hay hoy. Un ejemplo quizá claro de esto son cuántos son las posibilidades de extraer hierro que hay en el territorio nacional. El conocimiento que tenía el país era de unos estudios que hizo Naciones Unidas en la década del 70 y se calculaba que había determinada cantidad de hierro. A partir de aquellos años, los geólogos, los investigadores, los candidatos a intendentes, los pobladores de la Cuchilla Grande, todo el mundo decía que había que explotar el hierro y prometían la famosa mina Valentines, que tantas veces se financió y tantas veces se fundió, y que todo el mundo decía que era como un maná, la vamos a reactivar, la vamos a reactivar. En realidad, hoy, aplicando metodología científica, que lo ha hecho la empresa Aratirí, se sabe con precisión cuánto hierro hay. Y hay muchísimas más veces del hierro que nosotros pensábamos. En realidad no sabíamos bien cuánto hierro había. Tampoco sabemos cuánta ilmenita hay, tampoco sabemos cuánto de cada uno de los minerales. Oro hay un poco más de información. Entonces, el Uruguay hasta ahora no ha tenido una minería como tal. ¿Va a ser un Uruguay minero? Todo lo que dicen los científicos es que el Uruguay va a ser un explotador de recursos mineros marginal, porque no tenemos las cantidades, las concentraciones ni la riqueza de los minerales como para que la minería pase a ser una actividad al estilo chileno, al estilo australiano. Vamos a ser un país marginal. Senador, usted fue ministro de Ganadería. ¿Qué se le dice al productor rural de esas zonas donde, por ejemplo, se proyectan los pozos de Aratirí? Porque allí hay una movilización social fuerte, hemos visto movilizaciones que han llegado aquí incluso a Montevideo, diciendo, ¿este es el Uruguay productivo que plantea el Frente Amplio, por ejemplo? Sí, pero mire que los productores que están afectados en la zona de Aratirí son 70, y la mayoría, una buena parte vendió sus predios a la minera y otra parte está esperanzado en agregar a la actividad ganadera o a la que tiene aquel canon que le dé un cerro donde se va a encontrar hierro y que le va a dar muchísima más ganancia que el resto de la actividad productiva. Mire que mucho de la oposición al desarrollo de la minería
es una oposición ideológica a la que yo respeto mucho, porque estas cosas hay que discutirlas en un país. Vamos a incluir la minería como una actividad nueva en el stock productivo nacional. ¿Cuál va a ser el aparato productivo nacional? Que tiene ganadería, que tiene agricultura, que tiene arroz, que tiene celulosa y forestación, que tiene turismo, que tiene software, que tiene logística. Le vamos a incluir una cosa más. Yo creo que es esencial avanzar en la diversificación productiva. Y algo de recursos mineros se va a agregar al resto de los recursos que tiene el país. Ahora, hay que hacerlo bien hecho, como cualquier cosa. También la logística hay que hacerla bien hecha. ¿Qué es lo que más le preocupa de un proyecto como el de Aratirí? Cuando usted dice hay que hacer las cosas bien hechas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el Estado debe cumplir su rol regulador a través de una ley específica hecha para este caso. Por eso creo que fue importante aprobar la ley. Después, si quiere, hablamos de la ley, pero yo creo que tiene que haber una normativa, porque estas empresas muy grandes, cuando llegan a los países donde hay normativas, hacen lo que quieren. Mucho se ha hablado de los ejemplos en países africanos o en otros países americanos, de Latinoamérica, que han hecho estas empresas transnacionales, seguro, pero que cuando se hace un desastre de esto, es responsabilidad de la empresa y de los que la dejan hacer. Nosotros no queremos dejarlos hacer, nosotros lo queremos regular. Si el Frente Amplio no fuese gobierno, ¿estaría a favor de este proyecto? Siempre el Frente Amplio tuvo en su proyecto el desarrollo de la explotación de los recursos mineros que son de toda la sociedad. Siempre lo tuvo en su programa. Y siempre lo tuvieron todos los partidos. Yo recuerdo las campañas electorales de los candidatos a intendente. Siempre dijeron que había que explotar los minerales. ¿Quién se va a oponer a explotar un recurso que es del país? Una de las cosas que dicen quienes rechazaron en el Parlamento el proyecto es no se fue por el lado del ordenamiento territorial, o sea, no se demarcó qué tipo de superficies son las que se pueden explotar desde el punto de vista minero, porque esto no solo es para Aratirí, sino para cualquier otra gran explotación de gran dimensión en cualquier otro punto del territorio, ¿no? Este argumento fue repetido. Quienes, no me gusta citarme a mí, pero quienes quieran encontrar una respuesta a esto, que lean lo que yo dije en la Cámara. En realidad, quien argumenta eso no conoce la ley de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial del Uruguay no se hace por actividad productiva. Zonas agrícolas, zonas forestales, zonas ganaderas, zonas mineras. No es así lo que dice la ley de ordenamiento territorial. La ley de ordenamiento territorial ordena por territorios. Y en ese territorio se define, junto con el gobierno departamental y los actores locales, lo que se llaman las directrices. Y eso se está empezando a hacer. A mí me hace gracia que el Partido Nacional, por ejemplo, argumenta en torno a la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial, y el Partido Nacional no estuvo de acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y no la votó, porque no estaba de acuerdo en ordenar los territorios de acuerdo al interés general, estaba de acuerdo con que en cada territorio prime el derecho particular de los propietarios. Y nosotros decíamos que hay que tener una regulación en función del beneficio de la sociedad. Entonces, si nosotros vamos a esperar a tener todas las herramientas que establece la Ley de Ordenamiento Territorial, no hubiéramos desarrollado nada. No podemos plantar soja, no podemos hacer ganadería, no podemos hacer producción de celulosa hasta que no tengamos el territorio ordenado. Somos un país que estamos bastante atrasados en esto. La Ley de Ordenamiento Territorial es una ley del primer gobierno del Frente Amplio. Antes nunca se pudo aprobar en el Parlamento porque nosotros no teníamos mayoría. Senador, ¿cuánto tiempo puede llegar a estar trabajando Aratirí en la extracción de hierro? ¿Qué cálculos se hacen en el tiempo y qué tanto le preocupa lo que va a pasar con esos campos, esas zonas después de que se termine la explotación de hierro? No sé. Hay unas estimaciones de la cantidad de hierro que tiene la zona del Arroyo Valentines. Ahí apareció hierro de mucho mejor calidad en una zona que no estaba detectada como zona ferrífera, que es en el este del departamento de Durazno. Ahí no se sabía y ahora apareció que ¿cuánto va a demorar en explotarse ese hierro que ahora se conoce? No sé. Lo que creo que los recursos minerales, la tierra es de rocas y arriba de las rocas hay una cascarita de suelo. En realidad, cuando se perfora buscando roca, ¿qué es lo que aflora? Más roca. Yo no sé cuánto va a haber. En realidad, si alguien hubiera hecho los cálculos del mineral de hierro que nosotros tenemos y su explotación, y decía, calculémoslo para que haya explotación 20 años, y este cálculo lo hacía en 1980.
le hubiera errado de cabo a rabo, porque en realidad apareció mucho más hierro después. Entonces, esto es medio, no tiene mucho fundamento científico, decir que hay que programar los años en base a una información que todavía no se tiene. Creo que es una búsqueda de hacer oposición encontrando algún argumento de oportunidad. Otra de las cosas que se ha dicho es que cuando se estudió esto a nivel de la comisión multipartidaria se había acordado entre las partes no exonerar a la actividad de extracción del hierro de impuestos y que por la vía de los hechos, bueno, en el proyecto termina exonerándose a la empresa y que en el caso de Aratiri se podría renunciar, se ha manejado incluso allí una cifra 600 a 1.000 millones de dólares en renuncia por parte del Estado. Lo que dice la ley es que no se exonera el pago del impuesto a la renta de la actividad de explotación minera. Lo que sí se puede exonerar es de la parte de industrialización de esos minerales en caso que se industrialicen, pero no de la explotación minera. En realidad, si uno mira, la ley establece 5 impuestos para esta minería de gran porte. Tiene el canon, un canon adicional, tiene un IRAE, tiene un adicional al IRAE, o sea, aumenta la cantidad de impuestos. Y con esos impuestos todos tienen que venir en la ley de presupuesto nacional como impuestos mineros. Y la ley dispone en qué se van a usar esos impuestos mineros. Eso no van a la bolsa de rentas generales, sino que específicamente un 30% está destinado a una cosa, un 70% es... No hay ninguna actividad en el Uruguay que disponga que lo que se recaude vaya a un fondo intergeneracional, o sea, para hacer inversiones en infraestructura. El 70% de lo que se recaude va a ese fondo. Va a un fondo intergeneracional que está destinado al desarrollo de las regiones mineras, que en el Uruguay tiene esta característica. Es la zona este del país. La zona este del país es el hijo olvidado de nuestro territorio. El Uruguay se ha desarrollado en el sur y en el oeste. Por una razón, yo diría, geológica. Ahí están las cuchillas. Ahí el suelo no tiene calidad agrícola. La ganadería que hay ahí es una ganadería marginal, es una ganadería de cerros. ¿Cuánto dinero puede llegar a dejar Aratiri por año al Estado, a ese fondo del que usted estaba hablando? No sé. ¿Qué yo estiman? no soy especialista en presupuesto, pero va a dejar mucho. Va a dejar, probablemente las exportaciones de hierro lleguen a ser equivalentes a las explotaciones de celulosa y más que las explotaciones de carne. Y eso tiene lo pone entre los primeros lugares de las exportaciones del Uruguay, ¿no? Sí. Ahora, después hay una cosa que los geólogos insisten mucho, que es la siguiente. Los minerales no se presentan puros. Cuando en las rocas hay, digamos, ¿qué son las zonas de explotación mineral? Son anomalías de la corteza, donde los minerales que normalmente existen en la corteza por algún motivo se concentran. Ahora, cuando se dan esos motivos y se concentran, no hay un mineral solo. Normalmente cuando se hace la extracción aparecen otros minerales accesorios. Así que probablemente haya más minerales de los que ahora se dice, y quienes hacen los trabajos de investigación, aún las empresas privadas, Aratiri, por ejemplo, mide el hierro, pero junto con el hierro salen otros minerales. Por eso yo creo que una tarea importante que a mí me preocupa como gobierno es el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología, la DINAMIGE, que era una oficina pública con piso de tabla vieja. Nos ayudó mucho todo el trabajo de control y seguimiento de UPM y ex-Bosnia. Ahí tuvimos que fortalecer mucho porque tenemos que cumplir con las leyes nacionales y con los compromisos internacionales, y eso ha fortalecido mucho a la DINAMIGE y a la DINAMA y a la Dirección de Medio Ambiente. Yo creo que una parte de esto que está establecido en la ley se va a destinar al fortalecimiento técnico y a la capacidad operativa de estas oficinas, porque en realidad una Dirección de Medio Ambiente la precisamos para todo, para regular el tránsito automotor, para regular hasta la ganadería con las emisiones de gas, ¿no? Así que me parece que esto va a ser bueno por varios lados, va a ser bueno por los recursos. Hay un asunto del que no se habla, que ayer me parece que fue visible. Ayer en las barras de la Cámara de Diputados estuvo la Unión de Trabajadores Metalúrgicos del Uruguay, que está trabajando mucho para que se cree una cadena del acero. Que se pueda procesar el para mineral. Para que haya siderurgia. Senador, le agradezco mucho que haya venido hoy. Se nos ha ido lamentablemente el tiempo, pero bueno, queríamos instalar por lo menos lo que ha sido uno de los proyectos que seguramente quedará marcado en la historia del propio país, ¿no? cuando comience a desarrollarse. Ha sido mucho gusto acompañarlo y creo que dentro de 10 años vamos a tener una visión muy distinta de la que tenemos hoy. Bien, nos vamos a la pausa y seguimos hablando de este tema.